El anterior episodio de la serie de Asesinos por el Mundo lo dedicamos a una victimaria mexicana apodada la Mataviejas, y comentábamos que existe, dentro de la victimología respecto a los asesinos seriales, una querencia por las personas mayores. Obviamente, esta elección puede deberse a múltiples variables, como la desprotección, la facilidad de acceso, la menor capacidad física o incluso la enfermedad, que puede ser beneficiosa para la identificación o la no identificación del victimario. Lo que sí puede ser menos matizable, o mejor dicho más amplio, es el perfil del asesino que elige por estas razones a las personas mayores como víctimas. De hecho, como vemos, tanto victimarios hombres como mujeres tienden a ello. Esto ayudaría a un parámetro importante, a su reflexión, y es que en la lógica criminal es normal el elegir a víctimas sectores sociales o colectivos de fácil acceso delictivo y baja probabilidad de respuesta, tanto en el momento como a posteriori. De ahí que objetivos como las prostitutas, sobre todo en ciertos países, y las personas mayores sean elegidas como víctimas. Parece que la forma son distintas y distantes, pero su condición de vulnerabilidad, por diferentes motivos, pero estos no interesan al victimario, las convierten en víctimas potenciales, y sobre lo que debemos reflexionar es el caso contrario. Como decimos, la lógica nos dicta que el delincuente elegirá un perfil poco reactivo como víctima, pero cuando esto no es así, cuando la víctima, o mejor dicho en caso de actos seriales, las víctimas, son potencialmente peligrosas, y es objetivamente conocido por el victimario que así puede ser, puede aportarnos información valiosa, información más concreta, información específica de su perfil. Es decir, que la victimología que se aleje de lo que podemos entender como una víctima de alto riesgo puede aportarnos información más concreta sobre el victimario que aquellos que eligen como objetivo víctimas que pertenecen a colectivos o sectores de mayor peligrosidad. Dale una vuelta a esto. Yo aquí lo dejo. Si os interesa el tema, podemos hablarlo en otro programa. Hoy entonces viajamos a Letonia para conocer a un asesino en serie que ya puede intuir que tuvo como víctimas a personas mayores, pero que según él no quiso matarlas. Hablamos de Kaspars Petrovs. Bienvenido a Zona Criminal. Kaspars Petrov nació en Grovina en 1978. Su familia era de clase media alta. Su padre era un médico reputado de la ciudad y aunque no pasaba mucho tiempo en casa, siempre se preocupó por sus 9 hijos. La familia numerosa y la estricta educación que le otorgó sobre todo su madre hicieron que Kaspars fuera internado para recibir su formación, que aunque fue calificado como un alumno algo conflictivo, pero sin llegar al vandalismo o a extremos exagerados, también lo era a tenor de sus notas, como un buen estudiante. Algunos profesores dirían que el convertirse en un alumno revoltoso era producto de su poca popularidad, y así intentaba llamar la atención. Según iba creciendo, en vez de elegir la actividad que le pusiera en el foco de las reprimendas, comenzó a leer casi de manera compulsiva, llegando a crearse, suponemos que para escapar de esa realidad que no le gustaba, un mundo imaginario paralelo que a la postre lo alejó de todo y de todos. No obstante, esto que decimos pasó en su etapa más infantil, pues abandonó la institución educativa con 12 años. Imagínate que sus lecturas serían siempre de temática fantástica, cuentos. El dejar los estudios produjo un cisma en la familia. Sin duda fue decepcionante, ya que, por lo que parecía, y aunque fuese un buen estudiante, nunca llegaría a ser profesional y socialmente como su familia, como su padre médico o sus hermanos, que parecía sí seguían la senda familiar con más cercanía. Es curioso porque no suele darse esta concatenación de buen estudiante, conflictivo, de familia con posibles, educada, y la permisión de abandonar los estudios de una manera tan pronta. Sea como fuere, Petrovs eligió el camino de la delincuencia, digamos, callejera. Su madre,
Totalmente decepcionada con él, rompió los vínculos emocionales, si es que algún día los tuvo. Su padre, más desde la sombra que de frente, siguió, tal vez compadeciéndose, pendiente de él. Su actividad adolescente y hasta los 20 años, es decir, 1998, se centró totalmente en el robo. Como decimos, robos callejeros, para ir subsistiendo, para vergüenza de su familia. Y estipulamos la fecha de 1998 por dos motivos. Una, porque fue su primera detención precisamente por robo. Y dos, porque fue padre con una mujer comprometida, con la que pasaba la mayor parte de su tiempo. La relación semisecreta en la que convivía con la madre de su hijo, puesto que su prometido estaba en el servicio militar, terminó cuando éste volvió y les pilló. Corría el año 2000 y Petrovs volvió a estar solo, en la calle, sin dinero ni futuro. Así que se trasladó a Riga, la capital, para buscarse la vida. Allí se convirtió en un sin techo. Su padre, como decía desde las sombras, quería ayudarle enviándole dinero, que sí, era aceptado por su hijo, pero no invertido para salir de la situación, pues seguía malviviendo en la calle, lo que le llevó a la bebida, a la enfermedad, etc. Para sostenerse cuando el capital de su padre no alcanzaba, que era la mayoría de las veces, seguía cometiendo, en principio, pequeños robos, bolsos, carteras. Pero todo cambió el 3 de febrero de 2003, y es que se estaban investigando 5 muertes con una victimología pareja de personas mayores, y Kaspars Petrovs fue interrogado. Era un conocido de la policía que le había arrestado más de una vez en estos 3 años, pero declaró que él no había matado a nadie. Sí que había robado, pero nunca asesinado. No obstante, en noviembre de 2004, las pruebas forenses de la investigación llevaron a su detención. Al ver las pruebas, se decidió a declarar, pero para sorpresa de los investigadores, no lo hizo por el ataque y muerte de las 5 víctimas, sino por el ataque a más de 30 mujeres. La primera, en octubre de 2002. Eso sí, insistió que su intención no era matarlas. Por lo que explicó, entraba a robar, las dejaba inconscientes, cogía lo que tenían, dinero, joyas, objetos de valor, y se iba. Nunca pensó que estaban muertas, sino desmayadas. De hecho, dijo que leía las noticias con el fin de asegurarse de que estaban bien, de que no se publicaba la muerte de ninguna por homicidio. Y así fue. Es cierto que no se publicaban, y que la mayoría de esas 30 víctimas habían pasado, también para sorpresa de los investigadores, por muertes naturales. Si su finalidad era matarlas o no, lo dejo a tu consideración. El modus operandi era sencillo y similar al de otros homicidas con la misma victimología. El método de aproximación era contactar el lugar público con ellas, no de manera directa, podía ser visualmente, y seguirlas hasta su casa. Una vez allí, cuando iban a entrar, las abordaba, empujaba al interior y a todas las estrangulaba, según él durante unos 20 segundos hasta que perdían el conocimiento, y luego ya robaba aquello que pudiera. Este modus operandi fue especializándose según iba cometiendo los actos, llegando a las casas, haciéndose pasar por el revisor del gas y entrando con el permiso de las dueñas, tras un mínimo estudio de su situación de soledad, minimizando el riesgo que podía suponer que alguien le viera abordándolas en la entrada. Esto es una mejora por práctica de su modus operandi, casi de manual. Fue juzgado por 58 delitos, 38 homicidios, 8 tentativas y 12 robos, todos cometidos entre 2000 y 2003. El 12 de mayo de 2005 fue condenado por el asesinato de 13 mujeres, por las tentativas y los robos, a cadena perpetua. Las otras muertes no se le pudieron atribuir por falta de pruebas. Probablemente, y lo indico como un simple apunte, el que las muertes pasaran como naturales se debió más que a una estrangulación manual, a una asfixia por sofocación, ya que sería algo difícil que ninguna marca o traza fuera detectada en ninguno de los casos se hiciera dudar, solicitándose la autopsia. Parece ser que su primera acción de este tipo la llevó a cabo con una toalla, y es lógico pensar que el resto, al introducirse en la casa, lo hiciera con elementos que allí se encontraban,
dando muerte por sofocación, que pudiera ser tenida en los casos que no se investigaron, como muertes naturales por la edad y estado de las víctimas, y no se profundizara más en la causa, es decir, que no se realizase autopsia. Este punto como una pequeña apostilla, por si alguien conociera más datos. Su padre fue el único que estuvo junto a él en todo el proceso. Incluso declaró que su hijo fue captado por una secta que le obligaba a robar para ellos. Fue obviamente una declaración desesperada, con el fin de no sé bien si ayudar a su hijo o intentar autoargumentarse por lo que había hecho. No fue tenida en cuenta ni siquiera como hipótesis. Su madre jamás quiso saber nada de él. Kaspars Petrovs siguió defendiendo que su finalidad no era matar a sus víctimas y pidió perdón a las familias. Ya está aquí el programa de hoy. Una vez más, espero que este viaje criminal sin desplazamiento haya sido de tu agrado. Dejo en la descripción una pequeña bibliografía general. Te doy las gracias por escucharme y me despido. Hasta la siguiente Zona Criminal.